Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El día de ayer habíamos terminado el capítulo 4, donde el Señor estaba haciendo muchas cosas. Estaba proclamando, estaba enseñando, estaba sanando, y el Señor estaba llamando a que se vengan al reino de los cielos, que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y al ver todo esto, las grandes multitudes empezaron a seguirlo. Hoy vamos a continuar con el capítulo 5, donde el Señor nos va a hablar. Y Mateo nos va a decir rápidamente en el versículo 1, cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. El Señor, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, considerado el Sermón del Monte, les va a enseñar al pueblo acerca del reino de los cielos. El versículo 3, el primero de estas bienaventuranzas que el Señor va a hablarles al pueblo, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la primera de las 8 bienaventuranzas que nuestro Señor enseñó a sus discípulos en este conocido Sermón del Monte. Tenemos que darnos cuenta que estas bienaventuranzas comienza con la palabra bienaventurado, o en otras palabras, doblemente dichoso o doblemente feliz. Estas bienaventuranzas también nos presentan un marcado contraste entre la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. Además, nos presentan las diferencias entre un cristiano y un incrédulo. Nos presentan también cómo es el carácter cristiano que inevitablemente contrasta con el carácter del mundo. Este hombre doblemente feliz, doblemente dichoso o bienaventurado, no depende su felicidad de la prosperidad ni los eventos agradables, sino de la condición de su corazón, que ahora Dios lo ha transformado. Ahora depende de Cristo, ahora depende de Dios. Y para poder entender esta primera bienaventuranza, debemos descartar algunas ideas erróneas acerca de lo que significa ser pobre en espíritu. Y para eso es necesario poder respondernos: ¿quién no es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu no es alguien que tiene baja autoestima, una persona callada, introvertida. Tampoco se refiere a las personas que están padeciendo algún tipo de sufrimiento, o que son oprimidas, o que son rechazadas o abusadas. Porque todas estas situaciones también, si bien las van a experimentar todas las personas que no son cristianas, y también es posible que también lo puedan atravesar los cristianos. La palabra pobre nos comunica la idea de una persona que es mendiga, una persona que es pordiosera, una persona que está desamparada. Esta palabra denota una pobreza absoluta y pública. Cuando el Señor está hablando de pobres en espíritu, no está hablando de una pobreza material, sino que está hablando de una pobreza espiritual. Entonces, tendríamos que preguntarnos: ¿quién es un pobre en espíritu? Es una persona que reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios. Un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando estamos sin Dios. Es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante Dios. Y por ahí podríamos decir: sí, todo el mundo peca, es una realidad. Todos pecamos, pero solamente los pobres en espíritu son los que reconocen que son pecadores y que están dispuestos a confesar sus pecados humildemente. Ellos se dan cuenta que han pecado, que están errados, que están mal. Por ello buscan el perdón de Dios, por eso buscan el perdón de las personas a quienes ellos han ofendido. Los pobres en espíritu exhiben la genuina humildad y están despojados de todo orgullo. El pobre en espíritu no confía en sí mismo, más bien procura la gracia de Dios y la misericordia de Dios con desesperación. Esto contrasta con el espíritu del mundo que nos dice: confía en ti. El pobre en espíritu no confía en sí mismo, sino que confía y depende de Dios. El pobre en espíritu tampoco se jacta de sus progresos ni de sus logros al reconocer su bajeza y mira a los demás como superiores.
Estos son los bienaventurados, estos son los doblemente dichosos, estos son los doblemente felices porque dependen plenamente de Dios. Su esperanza está en Dios, su gozo está en Dios, su paz está en Dios, su confianza está en Dios, su salvación está en Dios, está en Jesucristo, quien es el Señor y Salvador de su vida. Por eso nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En la Biblia podemos encontrar varios ejemplos, como por ejemplo la mujer pecadora que regó sus lágrimas los pies de Jesús, reconociendo al Señor Jesús como su Salvador. Podemos encontrar en esta figura entre el fariseo y el publicano, cuando el publicano decía: sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Por ahí podemos encontrar también al hijo pródigo que empezó y dijo: hoy me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. O como David también en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, Señor, conforme a la multitud de tus piedades. Yo reconozco que he pecado, Señor. Yo reconozco que me he apartado de ti. Todos ellos reconocieron su miseria espiritual. Todos ellos fueron hombres humildes y dependientes de la gracia divina. Ellos fueron pobres en espíritu. Y esta bienaventuranza nos dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que solo aquellos que entienden su condición pecaminosa y reconocen su ruina espiritual, que por su propia cuenta no pueden ser salvados ni perdonados, ellos entienden que el pecado ha hecho una separación entre Dios y ellos y que solo por medio de Jesucristo se puede obtener perdón. Ellos humillados, ellos en su dependencia, en su miseria, se acercan al Señor, se acercan a Cristo y le piden perdón, se arrepienten de sus pecados, y en ese arrepentimiento y en ese acercarse al Señor, el Señor los perdona, el Señor los salva, el Señor los acepta y son llamados hijos de Dios. Este es un pobre en espíritu, un hombre que depende absolutamente de Dios y que sabe que por sí mismo no puede ser salvado. A nosotros los creyentes, cuando vemos esta bienaventuranza, que el Señor produzca en nuestras vidas, que nos haga más humildes, sencillos y dependientes de Él, para estar siempre dispuestos a admitir nuestras faltas cuando pecamos y corramos delante de Él, pero a la vez también cuando ofendamos a otra persona, también vayamos y le pidamos perdón porque hemos fallado. Asimismo, y si no eres cristiano, que al entender tu pobreza espiritual puedas correr a Dios en fe y arrepentimiento y pedirle perdón, cual un hombre desamparado, para que te otorgue el Señor el perdón de tus pecados y que Él pueda darte el don de la vida eterna. Solamente Cristo puede producir eso en nuestra vida. Solamente Dios puede producir la salvación. Solamente el Señor es quien nos puede salvar, es quien nos puede hacer nacer de nuevo. Porque solamente bienaventurados son los pobres en espíritu, porque dependen del Señor, porque dependen de Dios, dependen de Cristo, porque solamente Cristo es quien puede darnos la salvación. Amado hermano, que el Señor nos ayude a ser más humildes y que su gracia siga siendo sobreabundante en nuestra vida.